Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes también para los que nos estáis viendo desde Iberoamérica. Espero que estéis disfrutando tanto y aprendiendo tanto como estoy aprendiendo yo en esta tarde de periodismo valiente, periodismo de datos, periodismo de servicio público, periodismo en Argentina y en España, en Iberoamérica en general y periodismo a pesar de todo, como decimos en el diario. Y ahora nos toca aprender y disfrutar todavía más porque tengo el lujo de estar acompañada por una fantástica compañera, por Patricia Torres-Burt, que, como ha dicho antes María, es la directora general del Servicio de Asesoría a Medios del Fondo MEDIF, del Fondo de Desarrollo de Medios, que tan generosamente nos está apoyando también en este evento hoy. Y bueno, Patricia, buenas tardes, Patricia, para empezar, ¿cómo estás? Buenas tardes y el honor es todo mío. Muchas gracias por tenernos y permitir que MEDIF pueda apoyar este gran evento que creo que está en el espíritu que todos queremos hacer, es ayudarnos a poder sobrevivir esta crisis y ayudar a nuestras audiencias. Bueno, Patricia, como estaba diciendo, lleva ya más de 20 años asesorando a medios de comunicación. Bueno, todo el fondo asesora a medios de comunicación en todo el mundo para ayudarles a mejorar sus audiencias, a mejorar sus ingresos, a conseguir su transformación digital, a innovar. Así que no podía tener mejor compañera hoy para hablar de cómo hemos navegado esta crisis y cómo vamos a tener que seguir navegando en el futuro, porque bueno, esto no parece que vaya a pasar inmediatamente. De hecho, una pregunta, yo no sé si tú alguna vez, Patricia, te has enfrentado a una crisis como esta o algo parecido. Yo también llevo 20 años dirigiendo medios de comunicación y francamente nunca había visto una crisis que fuera tan rotunda y súbita, que provocara un hundimiento de la economía tan rápido y que, por tanto, pusiera en riesgo a un sector, al sector de los medios, de forma tan rápida y a la vez que acelera los procesos de transformación tantísimo como ha sido esta. No sé si, Patricia, tú has tenido alguna vez o te has enfrentado a algo igual. Yo creo que esto ha sido un reto mundial y por eso mismo lo ha hecho un reto tan difícil, porque siempre creo que estábamos platicando antes de la entrevista que MEDIF nació en crisis. MEDIF se crea justamente para apoyar a países en guerra y en otras situaciones muy difíciles que están contra el periodismo y la democracia, pero no habría forma, yo creo que nadie hubiera imaginado el impacto de esta crisis, no solo en cada país, pero de forma regional y global, que en esto sí nos ha hecho a todos iguales como humanos, ¿no? Todo el mundo está sufriendo de alguna forma. Desafortunadamente, unos muchos más que otros. Uh-huh. A mí me ha parecido muy interesante que precisamente con una crisis como esta, en la que es muy difícil encontrar respuestas porque es todo nuevo, ¿no? Es realmente algo que inesperado, inexplorado y es verdaderamente difícil dar recetas. Y me ha parecido muy interesante una cosa que me contaste que estabais haciendo en el MEDIF, que eran crear estos grupos en los cuales los medios de comunicación se ayudaban entre sí, que creo que lo llamabais algo así como ejercicios de terapia, ¿no? Sí. Me gustó la idea y no sé si nos podías contar un poquito cómo era esto. Bueno, escuchando las otras charlas que me han fascinado y la charla donde acaba de terminar Isabela y Chani y María platicando de los retos de la salud mental, de cada de los equipos, de cómo han sido. Nunca hay que olvidarse que el gerente general, el fundador, el CEO, el jefe de redacción, llevan encima no solo una responsabilidad de seguir proveyendo las noticias, pero también la responsabilidad de su equipo. Y con ese equipo son familias que tienen que comer. Y hay una inquietud muy difícil que ¿a quién le cuentas? ¿A quién le hablas de esos temas? Entonces se nos ocurrió la idea de crear estas llamadas, donde eran llamadas privadas, donde venían a poder desahogarse un poco en un espíritu donde nadie iba a juzgar. Y claro, ¿qué pasa cuando empiezan esas conversaciones? Es que se empiezan a dar cuenta que aunque es un medio pequeño, está sufriendo igual que un medio enorme. Aunque es un medio que más o menos le va bien, está sufriendo lo mismo que con uno que tiene mucho éxito. Y de ahí viene el espíritu tan lindo que creo que existe en este encuentro, que es compartir las cosas que no solo les van bien, pero también las cosas que se van mal, para escuchar otras ideas. Y sale un intercambio precioso de ideas
entre ellos mismos, donde nosotros en MDF siempre llegamos a estas llamadas no para aportar, sino para quedarnos callados, escuchar, y siempre aprendemos. Y es de ahí donde pedimos permiso y lanzamos las primeras recomendaciones justo cuando empieza COVID, que tuvimos mucho honor de que mucha gente la republicó. Creo que estuvo en 17 diferentes idiomas. Y de nuevo, el espíritu es, si tenemos algo que se puede compartir en general sin dar los datos personales de un medio, ¿por qué no? ¿Por qué seríamos egoístas? Que era el mundo antiguo de medios, que yo me quedaba con mis ideas porque no quería compartir. Así es que creo que, repitiendo lo que dijo María y Isabela, estamos en un mundo tan cambiado donde tenemos que ayudarnos y apoyarnos, porque mientras todos seguimos sobreviviendo, va a ser mejor. Absolutamente. Bueno, la verdad es que para nosotros en el diario, como explicaba también hace un par de charlas Esther Alonso, que es nuestra directora de marketing, fue absolutamente esencial y clave el apoyo y la confianza, la fidelidad de nuestros socios. La verdad es que al inicio de la crisis estábamos muy asustados. Francamente, teníamos a casi toda la redacción o toda la redacción en casa y muchos de ellos, además, incluso enfermos. Afortunadamente con síntomas muy leves, con lo cual, bueno, realmente ahí no estuvo tan mal, pero desde luego estaban trabajando además al 1000% porque estaban intentando desentrañar las claves de una crisis que no habíamos pasado nunca, que no entendíamos y que era muy, muy importante explicar bien a la ciudadanía, y sobre todo en un momento en el que empezaba a haber una desinformación bastante grande, ya se estaban volcando mentiras a la red y era especialmente importante ese trabajo que también se ha mencionado en una de las charlas del periodismo de datos, el periodismo verdaderamente fidedigno, recogiendo información de todos los puntos de España y del mundo para poder contar y explicar lo que estaba pasando mejor que nada, ¿no? Entonces, nosotros recortamos todos los gastos que pudimos, todos aquellos que no eran esenciales, pero claro, nos resistíamos profundamente a tener que recortar en redacción, que la necesitábamos tanto, era más importante que nunca. Nuestros escenarios de cómo podía evolucionar la crisis eran bastante sombríos y bueno, lo que nos quedaba era efectivamente salir a nuestros socios y pedirles apoyo. Y nuestro director, Nacho Escolar, escribió una carta a los socios súper directa, súper transparente, como siempre lo hace, contando muy directamente lo que nos estaba pasando y explicando los riesgos que podía ocurrir y francamente el resultado fue realmente espectacular. Nunca hubiéramos imaginado que no solo la mayoría de los socios aceptaron el aumento de cuota, que era nuestro primer aumento de cuota en los años de vida, en los 8 años de vida del diario, sino que encima otros 20.000 lectores se incorporaron como socios al diario. Fue una cosa espectacular y eso nos ha permitido que estamos ahora con un 50%, 50-50, que era algo que teníamos como objetivo para más adelante, de conseguir que el 50% de nuestros ingresos, como digo, fueran de nuestros socios, lo cual nos da una independencia, una capacidad de independencia periodística súper relevante para el tipo de periodismo que hacemos. No sé si estas lecciones, esto que hemos aprendido en el diario, esta posibilidad de alguna manera trasladar de forma muy transparente a tus socios, a tus lectores, lo que te está pasando, puede servir como aprendizaje, es una idea, una clave que pueden seguir otros medios. Mira, yo siempre uso el diario.es, también uso el Texas Tribune y también uso el Daily Maverick como los 3 ejemplos para seguir, porque creo que todos ustedes y el diario específicamente tiene el lujo y no para quitar nada de lo que han hecho en este momento, pero tienen el lujo de haber creado una relación y una comunidad tan importante con sus socios de antemano. Y eso les permite, cuando llega la crisis, a poder pedirles más, a poder ser más transparentes y decirles, necesitamos su ayuda. Creo que si hay una lección de llevarse en este momento es que van a haber otras crisis y hay que prepararse. Y entonces, si alguien en este momento está pensando en meterse en membresías, está pensando en meterse en suscripciones, el momento es entender muy bien que toma tiempo. El diario.es no llegó a los, no sé cuántos tienen ahora, cuántos miembros, socios tienen ahora. Más de 55.000 socios. Ok, pero no llegaron a ese número en un año.
Y entonces es muy importante darse cuenta que es una relación, hay que cuidar esa relación, hay que mantenerla, hay que constantemente valorarla, que toma tiempo y es un esfuerzo bastante grande. Esther y su equipo lo trabajan todo el tiempo, Nacho, todo el equipo del diario está muy metido en eso. Y entonces sí creo que hay un aprendizaje, van a haber otras crisis, esta no va a ser la última. Y es muy importante empezar en este momento a crear esa relación que es una conversación de dos veces, de dos vías, ¿no? Con esa audiencia y sigue las conversaciones que estaban antes de nosotros. Es entender muy bien quién te está leyendo, cuáles son los hábitos, cuáles son sus necesidades y empezar a platicar con ellos, incluirlos para que te puedan apoyar. Y nosotros, entre los clientes que tenemos en forma global, a los que les va muy bien y a los que han tenido, gracias a Dios, nadie ha fallado durante esta crisis porque era una preocupación muy grande, obvio, porque nadie sabía lo que veía, porque en algunos países se ha ido a cero la publicidad, pero creo que lo importante es entender y tener esa relación con la audiencia es lo más valoroso. Y como decías en el diario, son 8 años ya desde su inicio que se estableció esa conversación súper directa, súper clara y se apuntaló, como digo, el periodismo, esa independencia precisamente en el apoyo de los socios. Pero es verdad que últimamente hemos visto muchos medios en todo el mundo entrar en estos modelos de suscripción, de algunos menos de socios también. Entre los medios que asesoráis, ¿ves que también está habiendo cada vez mayor tendencia, también en medios digitales, de recurrir a los lectores como fuente principal de ingresos? Creo que esta crisis ha empujado el tema de que la publicidad es la publicidad, pero ¿cuál es la primera cosa que se recorta dentro de una crisis? Normalmente es la publicidad. Y entonces hay que tener otras formas viables de poder tener ingresos y creo que el apoyo del lector sea por algo transaccional, que es una suscripción que te pagan por un producto que tú les provees y tienen acceso a tu contenido, o como ustedes que no tienen un muro de pago, pero con los socios que tienen todo el contenido que se puede acceder. Creo que es algo no solo muy importante, pero y dirías que es innovador, pero no lo es. Es la razón y la reacción a esta crisis. Y lo que nada más digo es que los que estén pensando que nos estén oyendo en esta charla es que no va a ser de inmediato, que tienen que trabajarlo fuerte para poder tener éxito en ese efecto. ¿Estás viendo que también hay tendencias en el mundo de la publicidad que aparte de efectivamente los problemas graves que están producidos en todos los países con la caída de la publicidad, pero crees que se está produciendo algún movimiento hacia otros tipos de publicidad en este ámbito? Bueno, esta es una opinión personal que yo tengo, pero que estoy viendo que muchas marcas han entendido muy bien que esta pandemia también quiere que sus consumidores sean parte de una comunidad. Y entonces si hay un tema de clima, hay un tema de hambre, hay un tema de apoyar a negocios, si hay una marca grande mundial o una marca local o regional que se meta a algo que cuente con ese movimiento de comunidad, las marcas se están metiendo ahora mucho más de lo que estaban haciendo antes. Y aunque todavía estamos viendo un recorte muy grande en publicidad, porque nadie en efecto sabe lo que va a pasar en enero y febrero, nadie sabe cómo va a ser este diciembre después de una crisis final, creo que vamos a ver un cambio muy grande en la forma en que se centran más a esas comunidades las marcas grandes. Otra de las grandes transformaciones que se han acelerado a lo largo de esta crisis ha sido la forma de trabajar. También en alguna charla anterior ha salido el tema del teletrabajo. Una de las primeras, de hecho, charlas se ha hablado de cómo trabajar en remoto. Desde luego, lo que hemos visto es que, aunque echamos muchísimo de menos, creo que lo contaba Ander antes y también Borja, etcétera, hablaban al principio del todo Sindo sobre cómo trabajar en remoto, las dificultades de esta nueva manera de elaborar como periodistas, pero nos hemos dado cuenta de que si bien nos echamos de menos y queremos estar en la redacción para compartir ideas, para poder vernos y tener esos momentos de debate, de charla más o menos informal alrededor de las noticias, sí que podemos parte de nuestro trabajo hacerlo
en remoto, hacerlo desde casa. Y francamente, pues hemos trabajado considerablemente bien dadas las circunstancias. Y de hecho, precisamente por eso hicimos una encuesta a todos nuestros empleados en el diario, intentando ver cómo podía ser el futuro, la nueva normalidad, como dicen, después de la pandemia en la oficina, y salió que la mayor parte de nuestros empleados estaban dispuestos, apostaban, por la enorme mayoría, de hecho, apostaban por un modelo mixto en el que efectivamente había momentos para estar en la redacción y otros momentos para trabajar desde casa. Y de hecho, estamos precisamente trabajando en una reforma de nuestra redacción que nos permita llevarla al futuro, precisamente al futuro que ya es hoy, en el cual pues vamos a utilizar mucho más esos espacios de la redacción para vernos, para poder compartir ideas, para poder ver también a nuestros lectores y a nuestros socios y compartir ideas con nuestros lectores y socios, que queremos también estar incluso más cerca de ellos que lo que ya estábamos. Y sin embargo, pues no tanto ya, aunque también haya posibilidad de hacerlo, por supuesto, va a haber momentos para escribir, pero que esto otro se puede hacer más en casa. Ya no hace falta que todos los periodistas estén ahí en filas como en una fábrica, ¿no? Produciendo información. Eso se va a hacer cada vez más, supongo, desde casa. No sé si esto es una tendencia que también, Patricia, estás viendo tú en algunos de los medios con los que trabajáis. En forma global. Hacia el teletrabajo. Sí, en forma global estamos viendo que muchos medios no van a regresar a redacciones. Van a tener una forma diferente, tal vez un cuarto de conferencia donde se reúnan. Hay otros medios que sí, porque el tipo de trabajo que hacen y el tipo de investigación que hacen lo hace diferente, pero creo que ojalá podamos viajar de nuevo, porque el año pasado estuvimos con ustedes con el EPI primero y esperemos que el año que viene venga. Creo que esta crisis sí ha forzado nuevos flujos de trabajo, como dijeron en las otras charlas, otras formas de pensar. Creo que todos hemos trabajado 20, 24 horas al día en vez de lo que trabajábamos antes. Y tengo un ejemplo muy bonito de contarles que surgió en una de las llamadas, si me permites, que se me hizo algo muy interesante. Y eran dos ejemplos. Uno de los clientes dijo que tenía prohibido, mandó un correo, que tenía prohibido a todo el mundo que se levantara y que tenían que vestirse, tomarse su café, desayunarse y después podían sentarse a la computadora. Es un buen consejo. Y cuando lo mandó, dijo que todo el equipo era como que, ¿de qué? Como que nos vas a decir de qué. Y claro, cuando se dieron cuenta que era que si se levantaban y estaban en pijamas y estaban respondiendo los correos, nunca paras todo el día. Y otro de los medios que hizo algo precioso, que creo que para mí fue un lujo, pero algo divino, fue que pudo hacer un esquema de trabajo con todo el equipo donde trabajaban 3 días. El cuarto día lo tenían libre y el quinto día podían escoger un segundo día libre o podían de ahí hacer lo que quisieran con pago, obvio, porque era día de trabajo, hacer algo con la comunidad. Si eran fieles de la Cruz Roja, si trabajaban con un orfanatorio, cualquier cosa que quisieran hacer, o podrían trabajar desde su casa representando a la redacción, respondiendo a inquietudes que tuvieran sus lectores y su audiencia. ¿Y qué pasa cuando pueden hacer eso? De repente te sientes útil dentro de una crisis donde hay tanta incertidumbre, te sientes que no sabes lo que viene mañana, hay tanto miedo, estás como un poco en un funeral que ya no sabes que tu vida normal va a regresar y viene un cambio muy grande y entonces al dejarlos tener ese día y después les daba otro día libre, al dejarlos tener ese día, de repente cambió el flujo. ¿Y qué pasa? Cuando están hablando con la comunidad, regresan con un montón de información para la redacción, porque hay llamadas, están hablando con gente, y entonces fue muy útil para los dos lados. Y, ¿cómo se dice? No sé si en español se dice, pero empoderó a sus empleados para sentirse más útiles durante esta pandemia. Y me encantó, a mí me ha encantado ese ejemplo. Es buenísimo, muy interesante. Bueno, me parece también interesante lo de obligar a la gente a que se vista de alguna manera, porque claro, es que todos podemos tener la tendencia, bueno, realmente es que casi con el pijama y algo por encima me pongo directamente al ordenador, pero eso también provoca que al final que no haya división entre el trabajo y tu vida en casa, tu vida familiar. Entonces,
el mero hecho de vestirse, yo creo que también hace que te sientas un poco más que ha empezado tu jornada, porque creo que precisamente uno de los problemas que podemos estar teniendo con el tema del teletrabajo, sobre todo cuando es continuo, es que no se pueda establecer una diferencia, una división entre el trabajo y, como digo, tu vida familiar, y es necesario establecer esas diferencias. La verdad es que todos nosotros estamos trabajando este año enloquecidamente, y en parte también es por eso, porque no hay momentos de casi de descanso, o se mezcla todo, ¿no? Yo muchas veces también tengo la sensación de, por ejemplo, que no hay espacios entre reuniones. Antes, por lo menos, tenías que levantarte e ir a otra sala, o te tenías que coger un taxi, ir a otro sitio, o volar a otra ciudad, y habías momentos de espacio en el que, de alguna manera, tu mente podía rodar y tener mayor descanso, y sin embargo ahora no hay esos espacios, y creo que es importante que veamos cómo establecer esos huecos, ¿no? Esas separaciones entre trabajo y vida personal, y en fin, y también huecos mentales. No sé cómo lo ves. Y creo que es clave no solo para la propia salud mental, pero también es clave para poder hacer el trabajo mejor. Si eres periodista, puedes te da tiempo para tener mejores ideas. Si eres un gerente o un jefe de redacción o un fundador, tienes que tomarte un tiempo para poder pensar de lo que ha pasado, de lo que estás pasando en este momento con tu equipo. Y si puedes predecir lo que viene en el futuro, por ejemplo, o cómo puedes seguir tu estrategia de trabajo, porque no sabemos cuándo se va a acabar esto, y no sabemos cuándo el reflejo económico se va a acabar. Tal vez la vacuna llega, pero no sabemos en el momento en que ojalá todo se levante, y hay que estar preparados para lo que viene. Y entonces, si no tienes tiempo de pensar, que me pasa a mí a veces, de repente dices, se me ha ido todo el día y no sé lo que he hecho, pero he estado en llamadas. ¿Y qué pasó con ese momento de reflexionar para poder aportar de lo mejor que puedes hacer como persona, no? Ni cuento hablar de la casa, de la familia. Ya, ese es efectivamente el otro gran problema. Pero bueno, ahí has empezado a comentar un tema que me parece súper importante, que es un poco el futuro, ¿no? Es lo que nos viene por delante. Yo mencionaba al principio de esta conversación que efectivamente esa es una crisis que no solo ha sido distinta, bueno, ha sido muy rápida, está provocando transformaciones en solo meses que se deberían haber producido en años, y creo que también tenemos por delante todavía una crisis importante. O sea, ha habido sectores que difícilmente van a poder repuntar en solo días o meses, aunque haya vacuna. Va a haber empresas que no puedan levantar el cierre, o sea que van a tener que echar el cierre porque no puedan levantarse, con lo cual pues inevitablemente tenemos que andar con cautela, tenemos que mirar al futuro con cierto cuidado, tenemos que ver de qué manera podemos seguir caminando, pero intentando otear hacia adelante, ¿no? Nosotros, desde luego, creemos que es muy importante para nosotros apuntalar de verdad por completo nuestro modelo de socios, para que siga dándonos esa independencia periodística que tan importante es para el resultado del periodismo del diario, ¿no? Como digo, que es absolutamente un cimiento de todo lo que hacemos, y va a ser muy, muy importante para nosotros. Creo que vosotros, me pareció también muy interesante que Medif ha publicado muy recientemente una lista de recomendaciones, ¿no? Precisamente ahora que llevamos 8 meses de crisis, y algo por lo menos hemos empezado a ver qué es lo que está pasando, a entender qué es lo que está pasando y por qué, y quizá a ver un poco más allá qué es lo que puede pasar. Es, como digo, muy interesante que hayáis sacado esta lista ahora. No sé si podías contarnos un poco cuáles son las recomendaciones más importantes que habéis pensado para el futuro, al menos cercano, ¿no? Para los medios de comunicación. Sí, la segunda lista viene de nuevo de otra llamada con nuestros clientes, porque nosotros aprendemos mucho de ellos, y también de lo que MDF ha observado en sus 25 años de existencia, y entonces porque hemos visto otras crisis y cómo se puede resaltar. Creo que lo más importante es entender muy bien que hay que tener dinero para poder seguir operando, porque de nuevo nadie sabe qué es lo que va a pasar en los primeros
3 o 4 meses del 2021. Aprender muy bien de quién del equipo ha trabajado muy bien, quién ha sufrido un poquito más, y no quiere decir que son mala gente o hay que echarlos, pero tal vez hay que decir que necesitan un poco más de ayuda, como dijo Isabel, o más de apoyo, o que tal vez necesitan una diferente forma de trabajar. Y hay veces que a todos nosotros nos cuesta mucho pedir ayuda, ¿no? Necesito ayuda porque se me está haciendo esto difícil. Así es que escuchar lo que están haciendo. El tema de las relaciones y escuchar de audiencia para mí es lo primordial. No hay nada más importante en este momento. Y desafortunadamente en muchas de estas charlas estamos encontrando que muchos medios no están usando las herramientas que existen, que son gratis, para entender muy bien quién es su audiencia, cuáles son los hábitos de la audiencia, porque esta crisis ha cambiado los hábitos de consumo de noticias. Ha cambiado los hábitos porque hay ciertas noticias que no paran, que siguen pasando, que son fuera de la crisis de la pandemia, pero de nuevo hay información sobre la pandemia que ha podido salvar vidas, que siguen, pero llegan inquietudes. Nuestros amigos de GK publicaron una forma de que cuando tus niños regresan a la escuela o vas a cambiar a la escuela, qué es lo que tienes que hacer. Creo que son cosas muy importantes de entender cuáles son las necesidades de la comunidad que sirves y seguir con ellos ese trabajo, que es algo que el diario hace muy bien, porque entiende muy bien sus socios, entiende lo que son. Y entonces regreso de nuevo a esa relación, a esa audiencia, es todo, porque mientras más aprendas con esa audiencia y más puedas servirlos, más escala te va a dar, que no estoy hablando de millones de clics, estoy hablando de poder dentro de comunidad, donde puedes ir a un anunciante, a un banco con quien trabajas, a hacer un webinar, donde del esfuerzo que le pones te va a rendir más. Y la audiencia es todo. Estamos haciendo un producto de noticias, todos los medios. Yo fui antes periodista y lo consume nuestra audiencia. Entonces tenemos que entender qué y cómo y cuándo lo consumen para poder hacer nuestro trabajo mejor. Y claro, sigue las recomendaciones están en un montón de idiomas, están en nuestro sitio bajo impacto y si las quieren ahí están para ustedes y no vienen como no son mandatorias lo que tienen que hacer, sino son ideas nada más para pensar de lo que están haciendo los otros, para poder sobrevivir. Y la verdad es que son recomendaciones muy interesantes. Yo las recomiendo a todo el mundo que las vea. De hecho, salieron también en el Washington Post, ¿no? Publicadas, creo. La primera, sí. Eso está muy bien. No, lo que estabas diciendo, una de las cosas que decís entre las recomendaciones, el contenido es el rey. Estabas ahora mismo también haciendo hincapié en este punto. De hecho, una de las cosas que nosotros vivimos durante la pandemia, que fue muy interesante, es que desde los primeros meses, de repente, el diario estaba creciendo en audiencia más que casi ninguno de sus pares, en algunas ocasiones el que más de todos los periódicos de España, y yo creo que estamos convencidos de que es porque nuestro foco está total y absolutamente en el periodismo de servicio público, en el periodismo que en ese momento, en el momento de la verdad, en el momento en el que estás pasando un mal momento, en el que tienes preguntas sobre tu salud, en el que tienes preguntas sobre tu economía, lo que te importa es precisamente eso, lo que nosotros hemos llamado periodismo de servicio público, que es política, economía, sociedad, salud. Nosotros no tenemos ni deportes, ni Kardashians, ni todas esas cosas que generan muchas veces muchos clics, ¿no? en redes sociales, y sin embargo tenemos mucho de lo otro, de ese periodismo de servicio público, que en el momento de la pandemia, pues desde luego a la gente le importaba muchísimo más que ningún otro, ¿no? Y por eso yo creo que también hubo ese extra de audiencia que vino hacia nuestras páginas en lugar de otras. Yo no sé si a la salida de esta pandemia también va a haber algo más ya de tendencia hacia ese contenido más de servicio público, o crees que las cosas van a volver al culo de la Kardashian, con perdón. No, yo creo que también la audiencia ha cambiado mucho. Yo creo que han habido cambios, hemos visto un cambio de hábito en consumo de televisión, creo que todos estamos adictos a Netflix, creo que hay un montón de cosas que ha cambiado bastante, entonces creo que hay oportunidades, pero la necesidad de información y claro, lo que está pasando en el mundo en este momento en tema de fake news,
te obliga como consumidor a encontrar a alguien con quien puedas tener confianza. Y entonces es el trabajo del medio de resaltar siempre esa confianza y estar así, como tú dices, en un medio de servicio, porque eso es lo que es. Y esa es parte de la misión de donde MDF se mete para apoyar al medio independiente. Y como te dije antes, es un honor para nosotros poder trabajar con los medios. Y el trabajo que yo hago es tener el honor de sentarme en mi casa. No tengo la presión de trabajar de cómo lo hacen ellos todos los días y hacer el trabajo que hacen, pero en ayudarlos y ojalá aportar un poquito para que puedan seguir haciendo su trabajo. Bueno, pues ya hemos llegado hacia el fin. De verdad, muchísimas gracias de corazón, Patricia, por vuestro trabajo en general, por estar hoy aquí, pero además por el trabajo en general que hace el fondo, que creo que es un trabajo, además de desinteresado, es un lujo de trabajo, así que en serio que muchísimas gracias. Y ahora le voy a dar paso otra vez a Fermín y los pájaros, que van a volver a tocar maravillosamente para nosotros antes de que finalicemos con el último bloque de este estupendo evento, que espero que al año que viene lo podamos hacer con un montón de gente aquí, que podamos ver y tocar. Y que, como digo, este último bloque podremos hablar de la pandemia a nivel local, que va a ser súper interesante ver cómo se ha vivido también en áreas y regiones más pequeñas y, bueno, y el futuro más allá de la pandemia. Vamos a sacar la bola de cristal, así que, bueno, gracias Patricia y muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, nos vemos. Me quedo para ver.